acercando, 0,5, 0,4, 0,3, hasta que se acercaba el 0, y la otra venía como del menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, también se iba acercando al 0, pero creciendo. Entonces, en esos casos sí podrías encontrarle cota. Por ejemplo, el menos 1 podría ser una cota y el 1 podría ser otra. Eso depende de dónde parta la sucesión. Ya, gracias. Ya, de nada. No sé, la Caro dijo que se le cayó el internet. Está La tratando, Caro. Ya. pero En todo le caso, dice que tiene tiempo de eso. sí, en todo caso hay más tiempo después para subir la evaluación. Sí. Ya ni creo que se han conectado más, sí, ahora hay más personas, entonces vamos a comenzar con nuestra revisión de la guía. Vamos a partir por ahí. Revisión de la guía pasada, que quedamos como en el ejercicio, a ver, por aquí tengo. Alcanzamos a hacer en clase como hasta el 10 más o menos, ¿o no? Hasta el 12. Hasta el 12. Ya, entonces nos faltaba poquito. Vamos a hacer un repaso general, porque la prueba la evaluación es muy parecida a esto que tenemos aquí. Dice, en las sucesiones de término general a sub n, 5n menos 3, y esta otra, hallar los primero, segundo y décimo término. Este también puse ejercicios de este tipo porque esto es lo más fácil, no tiene tanto puntaje, pero igual algo ganan por ahí, porque cuando me piden los términos, yo solo tengo que reemplazar la n por el término de la posición que me están pidiendo. Cuando me dicen el primer término, entonces la n vale 1, reemplazo n por 1. Cuando me piden n, el segundo, la n vale 2, reemplazo. 5 por 2, 10, y le resto 3. Y el décimo término, la n vale 10. 5 por 10 son 50, menos 3 son 47. Después me piden lo mismo acá, hallar los 5 primeros términos, o sea, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, etc. Después me pedían acá completar los términos intermedios que faltaban en estas sucesiones. Aquí hay que saber identificar, aquí no me piden el término general de la sucesión, pero sí uno tiene que ir dándose cuenta cómo viene esta sucesión, cómo viene jugando. En este caso iba restándole 2, ¿cierto? Aquí teníamos 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4, etc. Por acá teníamos los números que eran los cuadrados de los primeros números naturales, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, aquí iba 3 al cuadrado, que es 9, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, 7, 8 al cuadrado. Después decía, comprueba si estos números que están acá son términos de esta sucesión. Para comprobar si este 5 es un término de esta sucesión, reemplazamos aquí el 5 y buscamos para qué valor de n eso se cumple. Si existe un valor de n natural que cumpla con esta ecuación, entonces se dice que sí es un término de la sucesión. Si nosotros despejamos esto, nos da que n vale 1. Es decir, para n igual 1, el término es 5. Es decir, es el primer término de esta sucesión. Así que es correcto. Y con los otros hacemos lo mismo. Reemplazamos el a sub n por el número que nos dan y despejamos la n. Lo mismo en esta, es 24 un término de esta sucesión, reemplazo aquí por 24 y despejamos la n. Si nos da natural, entonces sí es. Después nos piden encontrar el término general de una sucesión. También puse algunos ejercicios de eso. Y eso tienen que ir probando, bueno, si son sumas, restas. Si ven los signos intercalados, por ejemplo, aquí no pusimos ninguno, pero si los signos están intercalados, ocupar el menos 1 elevado a n o menos 1 elevado a n más 1, puede ser, dependiendo si parto con un positivo o con un negativo. Si mi primer término es negativo, entonces tendré que poner esto, porque cada vez que vaya en el primer término, el tercer término, el quinto, es decir, todos los de las posiciones impares van a ir negativos, si es que el primero parte con un negativo. Pero si el primero parte con un positivo, entonces va a tener que ser esta la forma que lleve el término general. Después dijimos, averigua, ya, este era igual de la arriba, averigua si estos números son términos de esta sucesión, reemplazamos aquí. Después me pedían, esto era operatoria algebraica, creo que no puse ningún ejercicio así porque era simplemente multiplicar. Cuando yo quiero encontrar un término general de una nueva sucesión, que está compuesta por estos términos generales, los opera igual que en el álgebra. O sea, aquí podemos multiplicar
A sub n por el término general B sub n, hacemos la multiplicación y luego le sumamos el otro término. Después tenemos en el ejercicio 9, lo mismo de arriba. Estudia si este número es término de esta sucesión, y para eso reemplazamos acá por 129, solo que aquí nos queda una ecuación cuadrática. Entonces aquí hay que recordar cómo resolverlas. Aquí reemplazamos por 129 y acá copiamos el término. Y la resolvemos y para eso despejamos y la dejamos igualada a 0. Entonces esto pasaría acá y quedaría menos 130. Y aquí ustedes ven cómo la resuelven, si factorizando, si es que se puede, en 2 paréntesis, o con la fórmula general también se puede. Después, ¿qué hicimos por aquí? En el ejercicio 10, escribe los 6 primeros términos de la sucesión dada en forma recurrente. Estas sucesiones son aquellas que necesitan un primer término, o un primero y un segundo, y luego todos los otros términos se generan a partir de los anteriores, según lo que diga. Acá dice que cada a sub n está dado por el término anterior, porque dice a sub n menos 1, más n. Entonces, el término 1 me lo dan. El término 2, a sub 2, dice acá, es el anterior, o sea, el anterior a la sub 2 es el a sub 1, que vale 1, más el valor de n, este n, más 2. O sea, eso nos da 3. Y por lo tanto, el término a sub 3 va a ser, según esto, el término anterior, el que encontré recién, el 3, y le sumo el n, que en este caso es el 3, 6. El término a sub 4 va a ser el término anterior, 6, y le sumo este mismo n, 4, nos da 10. Y así sucesivamente vamos generando todos los términos de una sucesión. Entonces, esto no está dado por un término general, sino que va dado por los términos anteriores, siempre basándose en el que yo obtuve anteriormente. Después vimos acá en el ejercicio 11, dice, indica para cada una de las sucesiones siguientes si es creciente o decreciente. Para poder establecer si esto es creciente o decreciente, lo que hacemos es averiguar los primeros términos de esta sucesión y luego ir viendo su comportamiento en el tiempo, a medida que va aumentando el valor de n, qué es lo que va pasando con cada uno de los términos. Y aquí nos podemos ayudar de la calculadora, por supuesto, porque son puras fracciones, entonces para no demorarnos haciendo la división, ocupamos calculadora. Entonces acá tendríamos que esta sucesión, el término a sub 1, cuando la n vale 1, nos quedaría 2 arriba, y abajo 1 más 1 es 2 también, o sea, es 1. Cuando n vale 2, 2 por 2 son 4, y vamos reemplazando. 2 más 1 son 3, 4 tercios. Y 4 tercios aproximadamente es 1,3 periódico, si no me equivoco. Sí, 1,3 periódico. Acá, 1,3 periódico. Después tenemos el A sub 3, reemplazo, 6, y abajo me queda 3 más 1, 4, 6 cuartos, y 6 cuartos equivale a 1,5, entonces tengo 1, 1,3, 1,5, ya me va mostrando una tendencia que es creciente, aunque a veces hemos visto algunos que de este paso al siguiente crece y después empiezan a decrecer. Entonces esas decimos no son ni creciente ni decreciente, porque hay que considerar todos los términos. Pero para eso consideramos los primeros y después podemos avanzar un poquito más con los siguientes términos, a sub 7, puede ser a sub 8, y ya notamos el comportamiento. Profe, ¿Sí? entonces si no era creciente ni decreciente sería oscilante. Es que decíamos que la palabra oscilante la manteníamos cuando, como en el tiempo, en general, en un rato aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Si solo ocurre como en del primero al segundo término, simplemente ahí vamos a decir que no es monótona, porque no es ni creciente ni es decreciente, ¿ya? Ah, ya. Pero creo que les puse sencillas de estas nomás, que uno puede calcular fácilmente. Ya, gracias. Y así con todas, vamos viendo ese comportamiento, ¿sí? ¿Me escucho? La Renata Neira dijo que no se puede, o sea, tiene problema en internet. Ya, pero me interesa que hagan la evaluación, que la puedan enviar hasta las 4:30. Les dejé plazo. Para que le digas que se ponga al día con eso, ¿ya? Ya, profe, y lo otro, ¿cuál es la diferencia entre la evaluación y una prueba? Ah,
Es que en la prueba yo les doy, ahí como que estén todos conectados exactamente. Aquí se las voy a dejar como tarea más que evaluación. Pueden revisar su material que ustedes tienen en su casa. En las pruebas no, pues yo espero que en las pruebas ustedes estén concentrados y no vean nuestro material. Aquí pueden revisar lo que hemos visto porque esta materia está fresquita. No hemos hecho tanto ejercicio, entonces pueden apoyarse en sus apuntes. Básicamente esa es la Ah, esto diferencia. es Que está como como un pequeño control nomás. exactamente, pero lo que yo les decía al principio es que si las notas están buenas, la podemos dejar como ya una nota parcial, porque vamos a tener que poner más nota, entonces aprovechar que si aquí les va bien, la dejamos como nota, y si a alguien no le va tan bien, hacemos después otra recuperativa para que pueda subir esa nota. Pero como les digo, como se pueden apoyar en sus apuntes, yo espero que les vaya bastante bien. Después, ¿qué tenemos en el ejercicio 12? Indica para cada una de las siguientes sucesiones si es acotada o no. Entonces aquí, básicamente, para ver si es acotada o no, también hay que ver el tema si es creciente o decreciente y buscar si es que converge. Si es que convergen a algún valor, entonces decimos que sí va a ser acotada, porque si tiene un límite voy a poder encontrar muchas cotas después. Entonces, en esta primera, esto lo habíamos hecho, ¿cuánto nos daba aquí? Habíamos visto que al evaluar para distintos valores de n, obteníamos que esta sucesión es creciente, decreciente, Creciente. era creciente y tendía a algún valor Converge el 2. en 2, ¿cierto? ¿Sí? Y que se cumple como generalmente, por ejemplo, que si uno divide ese 2n entre n da 2, su límite es 2. Sí. Después una forma para calcular los límites que se puede hacer cuando tienden al infinito. Cuando uno lo quiere llevar esto al número, porque nosotros la idea es buscar siempre cuando el n es muy grande, a ver hacia dónde tiende, eso se llama límites al infinito. Entonces, una de las reglas que después hay para calcular esos límites justamente es eso, es fijarse en los coeficientes de la variable que tienes ahí. En este caso es n. Después teníamos en este de acá que, bueno, estos son fáciles de observar, los que tenemos aquí, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre si el n crece mucho? Este denominador se va a hacer muy grande, arriba con un 1. Entonces, ¿a cuánto tiende esto? Al 0. A 0. Si esto tiende a 0, entonces decimos que el límite que tenemos acá, el límite de esta sucesión a sub n es 0. Y si tiene un límite que es 0, entonces va a tener cotas superiores, esto va decreciendo, ¿cierto? Lo que tenemos aquí va decreciendo. Entonces tendríamos que esta podría ser una cota inferior. Cuando a vale 1, este término que se nos genera acá es el término 1/3. Cuando a vale 2, tendríamos el término 1/5. Cuando a vale 3, tendríamos 1/7. Y así sucesivamente. Observamos que esto va decreciendo, pero se va acercando cada vez más al 0. Por lo tanto, decimos que el 0 es una cota inferior también. Y además, esa cota inferior es la mayor de todas, porque yo podría pensar en cotas inferiores el -1, el -2, el -3, pero de todas las cotas inferiores, la mayor es la que llamamos el ínfimo. Y en este caso es el límite. De hecho, también es un teorema. Si una sucesión es decreciente, por ejemplo, y es acotada, entonces sí o sí va a tener un límite. Y ese en este caso es el 0. Entonces, esta era, si vamos analizando todo lo que vimos anterior, es una sucesión decreciente, además es convergente, tiene un límite, es convergente porque tiene un límite, es el 0, y podemos encontrarle cotas superiores e inferiores. Cotas inferiores serían el 0, el -1, el -2, el -3. Ya dijimos que este es el ínfimo. ¿Qué cotas superiores podríamos encontrarle? Porque cuando hablamos de si es acotada, significa que tiene cotas inferiores y cotas superiores. 1/3. 1/3 es una cota superior. ¿Cuál más? 1/2. 1/2, ¿cuál más? 1, 2, 3. 1, 2, 3, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera más grande que 1/3 sería una cota superior. Ahora, de esas cotas superiores, la menor la denominamos Supremo. supremo. ¿Y cuál sería el supremo? 1/3. 1/3. Perfecto. Bueno, y con las otras lo mismo. Vamos viendo, esta la habíamos hecho, parece, no, esta no. 2n menos 1 partido n más 1
¿qué obteníamos en esta sucesión? El término a sub 1 es el término 1 medio. El término a sub 2 es el término 3 tercios, ¿cierto? N vale 2, ¿sí? A sub 3 tendría que ser 5 cuartos. Aquí tenemos 0,5, acá tenemos 1, acá tenemos 1, algo. ¿Cuánto es 1 dividido, o sea, 5 dividido 4? Eso es 1,25. Uy, se me pega el lápiz, ahí sí. 1,25. El término a sub 4 reemplazo por 4 aquí, 2 por 4, 8, menos 1, 7, y abajo 5. Y 7 quintos equivale a 1,4. ¿Qué podemos ver con esto? Que es creciente. Es una sucesión creciente y tiende a algún valor, ¿o no? Para eso yo doy valores más grandes. ¿Qué pasa si el n fuera 1000? Me queda 2000 menos 1 y abajo me queda 1000 más 1. ¿Qué ocurre con esa expresión? ¿Hacia dónde va tendiendo esto? Al 2. Al 2. Entonces, esta es una sucesión, es creciente, es convergente, converge al 2. El 2 es su límite, entonces escribimos así, límite de la sucesión a sub n es 2, ese es el límite. Si tiene un límite, entonces es acotada, al menos en este caso, como es creciente, va a ser acotada superiormente. El 2 justamente es la cota superior, la menor de las cotas superiores, es el supremo entonces. El 2 es una cota superior, el 3, el 4, el 5, cualquiera más grande. Pero este límite justamente va a ser el supremo. ¿Y cotas inferiores tiene? Sí. ¿Cuál sería una cota Un inferior? medio. Un medio es una cota inferior y cualquiera más chico que un medio. El Sí. 0, el menos 1, el menos 2. De esas cotas inferiores, la más grande es justamente 0,5. Y ese sería nuestro Ínfimo. Ínfimo. el ínfimo. Y en el ejercicio 4, ¿qué tenemos aquí? ¿Esta es acotada o no? Sí. ¿Qué ocurre aquí con el término a sub 1? Me quedaría 1 menos un medio, ¿cierto? Si n vale 1, me queda 1 partido 1 menos 1 partido 2 elevado a 1. 1 menos un medio. ¿Y cuánto es 1 menos un medio? 0,5 o un medio. 0,5, ¿cierto? O un medio. Después, cuando n vale 2, tendríamos un medio menos un cuarto. Cuando n vale 2. Y un medio menos un cuarto es 0,25. 0,25. Después tendríamos el a sub 3, un tercio menos un 2 elevado a 3, que es 8. ¿Cierto? Porque vamos elevando. Y un tercio menos un octavo, eso es 5,24avos, ¿cierto? Sí. 0,21 redondeado, ¿cierto? Porque es 0,208333. Redondeado 0,21. Entonces, ¿qué podríamos ir viendo aquí? Que la tendencia pareciera que es a decrecer, ¿cierto? Ujú. ¿Y hacia dónde va llegando esto? Para eso pienso en un número grande, como el a sub 1000, por ejemplo. Si quiero encontrar el a sub 1000, tendría que ser 1 partido 1000 menos 1 partido 2 elevado a 1000. ¿Qué va a ocurrir con esta expresión? ¿Va a converger? converger a 0? Converge a 0, ¿cierto? Eso converge a 0. Va a quedar muy cercano a 0 esta expresión. Entonces viene decreciendo, esto va a ser un 0, muchos ceros. Esto viene decreciendo, pero se va acercando cada vez más a este valor 0, por lo tanto decimos que 0 es el límite de esta sucesión, y además sería acotada inferiormente, sí, porque viene bajando y al 0 no va a bajar más allá del 0. Entonces, inferiormente sí tiene una cota, que sería el 0, o cualquier negativo, y superiormente El 0,5. el 0,5, sería una cota superior, 0,5. De hecho, ¿Profe? ¿sí? ¿El 0 es el ínfimo? El 0 es el ínfimo, sí. Ya. Ya. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llama la cota superior? La menor de las cotas superiores, supremo.
Ah, ya. La menor de las superiores. Sí, la menor de las superiores. ¿Y la otra cómo se llamaba? Ínfimo, la mayor de las inferiores. Ya, gracias. De nada. Parece que alguien escribe que en el chat dice, profe, a la Yuli se le fue la señal. Ok, yo espero que después sí puedan conectarse para hacer la evaluación. Yo voy a estar conectada en todo caso si tienen alguna consulta de, no sé, ya no puedo mandar el archivo para decirme algo, porque de materia van a tener las guías, entonces la idea es que ahí puedan consultar. Pero sí voy a estar conectada por si tienen algún otro tipo de problemas. Y dígale que haga la tarea entonces la Yuli y que trate de conectarse si es que tiene alguna duda. Ya, y terminamos con el ejercicio 13, dice, indica para cada una de las sucesiones siguientes si es convergente o divergente. ¿Qué ocurre con la primera? Es convergente. Es convergente. ¿Y a cuánto converge? Menos dos. A -2. A -2. Esto es fácil de verlo, por ejemplo, porque si yo pienso en un número muy grande, en 1.000.000, por ejemplo, la fracción 2 partido 1.000.000 va a ser muy cercana a 0. Y si eso lo resto con 2, me va a dar muy parecido al -2. Es como que casi no le estamos agregando nada al -2. En el fondo, si uno hace esto hacia el otro lado, me queda -2 más 2 partido por n. Y si este n es muy grande, esto ya no va a aportarle casi nada al -2. Entonces, por eso es que converge a -2. Es convergente. ¿Y la 2? Converge a 4. Converge a 4, ¿cierto? Porque si aquí le damos valores muy grandes al n, esta expresión 1 partido n tiende a 0. Y si se lo agrego al 4, poquito le voy a aportar, entonces esto converge a 4. Para la 3, Converge al 0. también converge al 0, ¿qué dice el resto? Sí, converge al 0. Sí. Esta es la que habíamos hablado, ¿cierto? Que a pesar de ser oscilante, porque me va a quedar un negativo y un positivo, un positivo, efectivamente van convergiendo al 0. Porque aquí tendríamos, si pensamos el término a sub 1, como aquí dice -1 elevado a n más 1, cuando n valga 1, esto va a quedar par. -1 elevado a par va a quedar positivo. Y va a quedar 1 partido 1 al final. 1. El término sub 2 va a convertir este exponente en impar, y -1 elevado a 3 me va a quedar negativo, y después viene 1 partido n, que sería el 1 medio, negativo. Después, si sigo con el a sub 3, el mismo análisis va a quedar exponente par, así que solo va a quedar 1/3. Después, si sigo con el índice, la sub 4, el término sub 4, me va a quedar -1/4, y así al final lo que vamos a obtener, sin hacer el análisis después, es que todos los de la posición impares van a quedar positivos, y todos los de la posición pares van a quedar negativos. Y al final el n es el mismo de la posición, o sea, este queda 1/5, acá -1/6. El término a sub 7 va a quedar 1/7, y el a sub 8 -1/8. Ahí está, -1/8. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Si uno lo ve esto como una recta numérica, tenemos por aquí el 1 y el otro es -1 medio. Ahí está el 0 y acá tenemos -1 medio. Después el otro término es 1/3. Voy retrocediendo aquí, ¿cierto? Llegamos ahí, a 1/3, no, más atrás. Por aquí a 1/3 y el otro -1/4, o sea, se va acercando hacia acá. -1/4 tendríamos por ahí, -1/4. Después tenemos 1/5, o sea, retrocedo otro poco, 1/5, después -1/6, avanzo hacia acá. Pero de los dos lados me voy acercando infinitamente al 0. Por lo tanto, a pesar de ser oscilante, porque esta no es creciente ni decreciente, va oscilando, sí va a converger a un valor que es al 0. Por lo tanto, es convergente. Y convergente a 0, la número 3. Y la 4, ¿qué ocurre en la 4? Converge a 0. Converge a 0. Si el n toma un valor muy grande, entonces 1 partido esa tremenda cantidad que va a quedar abajo me va a dar muy cercano a 0. Entonces, eran las 4 convergentes al final. Las 4 convergentes. ¿Cuándo sería una divergente? Si yo diera, por ejemplo, esta sucesión, -2n más 3, por ejemplo. Esta sucesión es divergente porque el n va a ir creciendo sin medida, y con el menos que está acá afuera, en el fondo va a quedar muy negativo, cada vez más negativo, y no vamos a poder detenerlo. Entonces, esta expresión podría ser un ejemplo de divergente.
O si todo esto está partido por 5 también, o por cualquier constante. Eso, niños, eso es lo que teníamos que revisar. Tía, Ahora, ¿sí? me queda una duda del 12. ¿Ya? ¿Podría hacer un ejemplo? Es que no leo. Un ejemplo de, ahí sí, de la no acotada, porque creo que todas las que eran acotadas. La misma, por ejemplo, que puse acá, que fuera la expresión menos 2n más 3, puede ser. Esa es no acotada, porque no es acotada inferiormente, ya que tu primer término va a ser el menos 2 más 3, 1, te va a dar. El término a sub 2 te va a dar menos 1. El término a sub 3 te va a dar, si tú reemplazas aquí, menos 6 más 3, menos 3. Esto va a ir decreciendo en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de acotada, es porque tiene una cota superior y una cota inferior, al menos una. Bueno, si tiene una, tiene infinitas más. Pero debe tener superior e inferior. Y esto que tú tienes acá no va a tener una cota inferior, porque la sub 4 va a ser más negativo, la sub 5 más negativo y cada vez más negativo. Esas son no acotadas. Ah, ya, muchas gracias. Ya. O si tuvieras la sucesión a sub de n igual a menos 1 elevado a n por n. ¿Qué es lo que ocurre con esta sucesión? El primer término sería menos 1. A sub 1 es menos 1. El a sub 2 sería el 2 positivo. El a sub 3 sería menos 3. El a sub 4 sería 4 positivo. O sea, menos 1, 2, menos 3, 4. Después vendría menos 5, 6, menos 7, 8, menos 9, 10. Esa no es ni Es como acotada. infinita. Claro, porque va creciendo hacia el positivo y hacia el infinito, hacia el negativo sin medida. Entonces Ah, esa ni siquiera tiene una cota superior ni inferior. Esa sí que es definitivamente no acotada. ya, ahora sí entendí. Muchas gracias. Ok. Ya, niños, miren, justo yo había considerado que a las 3 comenzáramos nuestra evaluación. Había pensado en la hora que queda, de 3 a 4, pero les dejé ahí en la tarea, la voy a subir ahora, la tengo programada, es cosa de que ahora le ponga publicar y les va a aparecer la tarea. La dejé hasta las 4:30 porque a veces después tienen problemas en sacar las fotos y, y ahí se demoran un poquito, o en subir, a veces se demoran en subir los archivos. Parece que a ustedes se les demora en subir como en la tarea, porque la verdad es que cuando yo subo un archivo me demoro ni 3 segundos se demoran en subir, y mi computadora tampoco es tan espectacular. Me parece que cuando ustedes están subiendo materiales donde se pone lento el sistema, como hay varios subiendo. Así que, niños, eso, yo voy a estar aquí conectada, si ustedes quieren pueden salir ahí para que no gasten su internet. Y me hacen consultas, si alguien tiene una consulta, pero del tipo, a ver, digamos, no cómo lo hago, tía, sino que a lo mejor no entiendo la pregunta, cosas así, porque pueden tener sus guías a mano y se pueden ayudar con eso. Ya eso es una gran ayuda. Eso, niños, entonces a trabajar hasta las 4:30 tenemos plazo para que ustedes la puedan enviar y ahí yo después les mando su nota. En PDF, les puse ahí la indicación en la tarea, en PDF y por supuesto que yo necesito un desarrollo para que ustedes me digan, por ejemplo, sí, es creciente, necesito ver que hicieron un par de términos de la sucesión o decirme, sí, es acotada, también por lo mismo, porque pusieron que era convergente, no sé, algo que me permita a mí poder saber que lo hicieron ustedes, Profe, ¿sí? ¿le pido un favor? ¿Podría subir esta grabación de esta clase? ¿De ahora mismo? Sí, Ah, no, pues esto no. ¿no? No, porque ya está toda la materia de antes. Sí, está. Bueno, Además que no la puedo subir al tiro porque se demora en generar el video. En todo caso, a mí me parece ya que está listo, pero no se puede ver. Demora como media hora en cargarse lo que uno graba, no es inmediato. Así que ya, bueno, no no, no podría. importa. Ya, niños, eso. ¿Hasta qué hora estar conectada? ¿Hasta las 4:30? Hasta 10 para las 4 voy a estar yo, hasta que termine el blog. Gracias. Ya, niños, que estén bien, que les vaya